Buenas tardes. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy el doctor Ontiveros, Gregorio Horacio Ontiveros. Soy cardiólogo del Hospital Bicentenario. Soy también electrofisiólogo y el día de hoy vamos a revisar el tema de trastornos del ritmo y de la conducción. Incluyen a las principales bradiarritmias, como son la disfunción del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular, y dentro de los trastornos de la conducción vamos a revisar los bloqueos de rama y los bloqueos fasciculares. ¿Me escucho bien? Sí, doctor. Ok. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso al sistema específico de conducción. Tenemos la generación del impulso en el nodo sinusal, un nodo de Katie-Flack, que se localiza en el techo de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Su comunicación con el nodo auriculoventricular lo hace a través de tres haces internodales, anterior, medio y posterior. El anterior da una rama al lado izquierdo para despolarizar a la aurícula izquierda. Estos tres haces se comunican con el nodo auriculoventricular que está en el piso de la aurícula derecha y se conoce también como nodo de Ashok-Tawara. Después del nodo auriculoventricular se continúa con el tronco del haz de His, que es una estructura que se encuentra en el tabique membranoso interventricular, y posteriormente se va a bifurcar en dos grandes ramas, la rama derecha de las de His y la rama izquierda, que a su vez tiene dos fascículos, un fascículo anterosuperior y un fascículo posterior-inferior. Aquí es muy importante situar anatómicamente en qué punto se van a ubicar el trastorno del ritmo de la conducción. En primer lugar, vamos a hablar de la disfunción del nodo sinusal y vamos a localizar el bloqueo o la ausencia de automatismo a nivel del nodo sinusal. Cuando pasemos a los bloqueos auriculoventriculares, el bloqueo se localiza en el nodo auriculoventricular. Y finalmente, en los bloqueos de rama, vamos a tener bloqueo de la rama derecha, bloqueo de la rama izquierda o bloqueo de sus fascículos anterior o posterior. Vamos a comenzar con la disfunción del nodo sinusal. ¿Cómo definimos a la disfunción del nodo sinusal? Como una alteración o incapacidad de las células del marcapasos de mantener una frecuencia cardíaca de acuerdo a las demandas fisiológicas que se requieren al momento. Esto es definido por una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto. O bien, pérdida del automatismo de forma intermitente en los bloqueos de segundo grado principalmente, o bien una interrupción del automatismo o bloqueo de salida del nodo sinusal a las aurículas en el bloqueo de tercer grado. La disfunción del nodo sinusal es una alteración que se presenta entre el 20 y el 45% de la población mayor a 40 años. Su presencia puede aparecer de forma aislada, pero también se puede acompañar de alteraciones en la conducción auriculoventricular. Cuando se presenta de forma aislada ocurre en un 30-40% y cuando lo hace acompañado de disfunción del modo AB se presenta en un 55%. ¿Qué alteraciones se presentan en la enfermedad del nodo sinusal? Básicamente son tres: la bradicardia sinusal, el síndrome de taquicardia bradicardia, el bloqueo sinoatrial de primero, segundo y tercer grado, el paro o pausa sinusal y algunos ritmos de escape auricular con frecuencia de descarga baja, como son el ritmo auricular ectópico, ritmos de la unión o escapes ventriculares. Importante diferenciar, cuando hablamos de disfunción del nodo sinusal, entre una disfunción intrínseca y una disfunción extrínseca. Disfunción intrínseca se va a definir cuando la alteración es ocasionada principalmente por fibrosis progresiva o un trastorno degenerativo
o principalmente ocasionado por isquemia miocárdica. Disfunción extrínseca se va a acompañar principalmente de alteraciones metabólicas, farmacológicas, o bien por un aumento del tono autonómico. Aquí tenemos algunos de los fármacos que pueden provocar disfunción extrínseca. Tenemos antihipertensivos como son los beta bloqueadores y los calcioantagonistas como son verapamil y diltiazem. Antiarrítmicos tipo adenosina, miodarona, dronedarona, flecainida, fármacos psicoactivos y algunos otros fármacos como la digoxina que puede también provocar alteraciones de la conducción del nodo sinusal. Esta tabla enumera las múltiples patologías que pueden ocasionar disfunción del nodo sinusal. Como pueden ver, las clasifican en disfunción intrínseca y extrínseca, y debemos de considerar como posibilidades la enfermedad degenerativa, la fibrosis progresiva, o bien la cardiopatía isquémica en sus diferentes presentaciones. Y del lado extrínseco tenemos alteraciones del tono autonómico, aumento del tono autonómico, como son la hipersensibilidad del seno carotidio, el síncope neurocardiogénico, la apnea del sueño y algunas alteraciones metabólicas como son la hipercalemia o alteraciones electrolíticas como la hipercalemia o metabólicas como la acidosis. Muchas de estas causas son reversibles. El cuadro clínico va a ser un cuadro clínico intermitente cuando se presenta síntomas de bajo gasto a nivel cardíaco, cerebral o renal. Esto se puede manifestar por presencia de síncope, lipotimia o presíncope, mareos, alteraciones del estado de alerta como es el aturdimiento, alteraciones de insuficiencia cardíaca como es la disnea, fatiga o también la confusión. Las alteraciones muchas veces son intermitentes, entonces es muy difícil hacer la correlación clínica electrocardiográfica entre los síntomas que presenta el paciente y la alteración electrocardiográfica. La historia clínica y la exploración física, como en todas las patologías médicas, es fundamental, pero muy pocas veces vamos a ver al paciente con un síncope y vamos a tener la oportunidad de tomarle un electrocardiograma para ver qué trastorno de la conducción tiene. Habitualmente la exploración física es normal, a menos que se acompañe de alguna alteración como cardiopatía isquémica o sintomatología de insuficiencia cardíaca. Por este motivo, el diagnóstico resulta en la mayoría de las ocasiones difícil porque las alteraciones que presenta el paciente, como ya lo cité, son de manera intermitente. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos para hacer el diagnóstico de disfunción del nodo sinusal? Tenemos el electrocardiograma de reposo, tenemos la presencia de prueba de esfuerzo en los pacientes que pueden realizar actividad física y que tienen bradicardia sinusal. Evaluamos durante la prueba de esfuerzo la función cronotrópica. Cuando el paciente realiza esfuerzo físico y no puede alcanzar una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, se considera incompetencia cronotrópica y ese es uno de los síntomas que pueden considerarse disfunción del nodo sinusal. Para las alteraciones intermitentes tenemos el monitoreo ambulatorio, el Holter, que hay Holter de 24 horas, Holter de 48 horas, y hay muchos dispositivos que se pueden adaptar a los celulares que tenemos actualmente, o dispositivos de asa cerrada, o incluso hay dispositivos implantables que se pueden revisar por telemetría a distancia. Algo importante en la disfunción del nodo sinusal es descartar si el paciente tiene o no tiene enfermedad cardíaca estructural. Entonces, un ecocardiograma nos puede ayudar para descartar cardiopatía isquémica crónica o un evento agudo isquémico, alteraciones valvulares, miocardiopatía hipertrófica, enfermedades infiltrativas, etc. De igual forma, la resonancia magnética nos ayuda a descartar cardiopatía estructural. La tomografía axial computarizada es otra de las herramientas para descartar enfermedad cardíaca estructural. Si de todas estas herramientas que tenemos no llegamos al diagnóstico electrocardiográfico, al diagnóstico visible de qué nos está provocando la disfunción del nodo sinusal, tenemos como herramienta el estudio electrofisiológico,
que es un estudio que se realiza en la sala de hemodinamia y en donde vamos a valorar el tiempo de recuperación del nodo sinusal, el tiempo de recuperación del nodo sinusal corregido y el tiempo de conducción sinoauricular. Este estudio o prueba se deja exclusivamente para pacientes en donde no se logró diagnosticar la causa del síncope cuando sospechamos disfunción del nodo sinusal. También tenemos a las pruebas farmacológicas. Cuando sospechamos que se trata de una disfunción extrínseca, tenemos la presencia de bloqueo autonómico. El bloqueo autonómico se realiza administrando atropina y administrando de forma simultánea un betabloqueador como es el propranolol. Esta es la fórmula para calcular la frecuencia cardíaca intrínseca. Cuando administramos estos fármacos y nuestra frecuencia cardíaca no rebasa nuestra fórmula que tenemos ahí presente, entonces podemos considerar que la disfunción es intrínseca y no extrínseca mediada por algún fármaco o por aumento del tono vagal. Otra de las pruebas que nos ayudan a suponer o a sospechar que el paciente tiene disfunción del nodo sinusal sería el masaje del seno carotidio, en donde se realiza masaje del seno carotidio durante 30 segundos o 1 minuto, y si tenemos pausas mayores a 3 segundos, existe una alta probabilidad de que el paciente tenga disfunción del nodo sinusal. También tenemos la prueba de atropina, que sería el equivalente a la prueba de esfuerzo en pacientes que no pueden realizar actividad física y que tienen bradicardia sinusal principalmente diurna. Se administra una ámpula de atropina, 0.04 miligramos, y si el paciente no logra alcanzar una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, se considera incompetencia cronotrópica. Hay respuestas paradójicas como son la prueba de adenosina o la prueba de verapamilo. En pacientes que tienen disfunción sinusal, la administración de estos fármacos nos van a generar pausas muy severas mayores a 5 segundos y también nos pueden dar el diagnóstico de disfunción del nodo sinusal. Este es un diagrama que se llama diagrama de Lewis, en donde nos permite entender cómo se presentan los diferentes tipos de bloqueos sinoatriales o sinoauriculares. Observen en la primera gráfica, arriba, cómo tenemos la primera línea, que sería el nodo sinusal. El espacio que está en medio sería la unión sinoauricular, y el espacio que está por debajo de la línea sería la aurícula. En condiciones normales tenemos un impulso sinusal que atraviesa la unión sinoauricular y va a despolarizar a las aurículas. Posteriormente tenemos el complejo QRS, nodo sinusal, unión sinoauricular, aurículas. Ahora, cuando existe bloqueo sinoatrial de primer grado, tenemos solamente un alargamiento en la conducción del nodo sinusal a la unión sinoauricular, pero todos los impulsos logran despolarizar a las aurículas. Este bloqueo sinoatrial de primer grado no tiene representación en el electrocardiograma de superficie. Es un diagnóstico que establecemos en el laboratorio de hemodinámica. Posteriormente tenemos a los bloqueos sinoauriculares de segundo grado. Los de segundo grado los vamos a dividir en MOVITS 1 o fenómeno de Weckenbach y MOVITS 2. ¿En qué se caracteriza el bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVITS 1? Vamos a tener un acortamiento progresivo de los intervalos PP. Observen cómo se va acortando este intervalo PP hasta que un estímulo sinusal no logra atravesar la unión auriculoventricular y, por consiguiente, no se despolarizan las aurículas. ¿Qué vamos a observar en el electrocardiograma? Una pausa en donde no hay onda P y, por consiguiente, no hay complejo QRS. Los criterios serían entonces bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVITS 1, un acortamiento progresivo del intervalo PP, la pausa en donde se debería de registrar la onda P. Si medimos la última P que sí conduce hasta la siguiente onda P que se vuelve a conducir, es una pausa no múltiplo de 2 ciclos sinusales previos, siempre y cuando tengamos ritmo regular. Si el paciente tiene arritmia sinusal, este criterio pues no aplicaría. Otro de los criterios
que clasifican a este grado de bloqueo sería que el intervalo PP previo a la pausa es más corto que el intervalo PP posterior a la pausa. Bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVIS 2. En este tenemos un intervalo PP fijo y de forma súbita observamos cómo un impulso no logra atravesar la unión sinoatrial y existe una pausa en donde no se genera la onda P. Cuando mido nuevamente la pausa de la última P que conduce a la siguiente P que conduce después de la P bloqueada, esta pausa debe de ser múltiplo de 2 ciclos PP previos. Y por último tenemos al bloqueo sinoatrial de tercer grado. En este observen cómo todos los impulsos sinusales no logran pasar la unión sinoatrial y por consiguiente no hay activación auricular. En estos casos tenemos un ritmo de escape, que habitualmente es un ritmo de escape auricular bajo o un ritmo nodal, o cuando existe afectación del nodo auriculoventricular, enfermedad del nodo AB, vamos a tener un ritmo idioventricular, o sea, un ritmo que se genera en los ventrículos. Ok. Este es un trazo electrocardiográfico de bradicardia sinusal. Entonces, vuelvo a repetir, se define bradicardia sinusal cuando la frecuencia cardíaca es menor a 50 latidos por minuto, cuando se presenta generalmente en mayores de 40 años y la bradicardia sinusal predomina durante el día. No se considera disfunción sinusal o bradicardia sinusal en pacientes que están entrenados, pacientes jóvenes que tienen un aumento del tono vagal. Entonces, para este grupo de pacientes es para los que se les realiza la prueba de bloqueo autonómico, la prueba de esfuerzo, la prueba de atropina, para ver si su respuesta es adecuada. Entonces, bradicardia sinusal, todas las ondas P se observan que conducen al ventrículo, pero con una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto. Aquí tenemos el ejemplo de los bloqueos sinoatriales. Observen la imagen de arriba, cómo el intervalo PP, que sería de aquí a acá, se va acortando hasta que aparece una pausa. Más o menos a este nivel deberíamos de encontrar la onda P bloqueada, hasta la siguiente P que sí conduce. Cuando yo mido de aquí a acá, esta pausa no debe de medir el doble de 2 ciclos PP previos. Y el intervalo PP prepausa es más corto que el intervalo PP pospausa. Bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVIS 1. Tenemos en la de abajo, en la imagen de abajo, el bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVIS 2. Observen cómo tenemos aquí la onda P, conduce al ventrículo, la siguiente onda P conduce al ventrículo, y la longitud de ciclo de este PP es de 1080 milisegundos. Aquí se observa esta pausa y cuando mido de esta onda, de la última P que conduce a la siguiente después de la pausa, tenemos el múltiplo exacto de 2 ciclos PP previos. En este caso, si mi PP midió 1080, mi pausa mide 2160. Este es bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVIS 2 y los criterios son muy sencillos. PP fijo, pausa múltiplo de 2 ciclos PP previos. Y este es un ejemplo del bloqueo sinoatrial de tercer grado. Podemos inferir que es un bloqueo de tercer grado porque no vemos actividad auricular. Observen cómo todos los complejos QRS no tienen onda P, tienen un complejo QRS angosto. Entonces, este es un ritmo de escape nodal que tiene más o menos una frecuencia de descarga de como 36 latidos por minuto. Si observan el electro, también tiene complejos QRS angostos este trazo,
Pero aquí coexiste el bloqueo sinoatrial con enfermedad del nodo auriculoventricular, entonces no tenemos un ritmo de escape nodal alto. Observen cómo los complejos QRS son anchos porque se originan en el ventrículo, tampoco existe onda P y la frecuencia de descarga suele ser más baja que en el ritmo nodal. Los ritmos más frecuentes de escape entonces serían el ritmo nodal y el ritmo idioventricular. ¿Cómo definimos el ritmo nodal? Un complejo QRS angosto, habitualmente sin presencia de ondas P y con una frecuencia de descarga entre 40 y 50 latidos por minuto. ¿Cómo se define el ritmo idioventricular? Por una frecuencia de descarga entre 25 y 30 latidos por minuto y un complejo QRS ancho. Otra de las manifestaciones de la disfunción del nodo sinusal es el síndrome de taquicardia bradicardia, como ya lo habíamos citado. Observen en la tira de arriba cómo tenemos un ritmo irregular en donde no se observan ondas P. Este ritmo se llama de fibrilación auricular y el síndrome de taquicardia bradicardia se caracteriza por presencia de flúter auricular, fibrilación auricular o taquicardia auricular que cuando se interrumpe genera una pausa significativa. Observen en la tira de abajo cómo tenemos esta pausa después de que se interrumpe la fibrilación auricular. Tenemos un latido sinusal, después un latido de escape ventricular y posteriormente un nuevo latido sinusal. Entonces, este es el ejemplo de síndrome de taquicardia bradicardia. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctor. Ok. Oiga, doctor, hay compañeros en sala de espera, si los puedo aceptar, por favor. Ok. Doctor, yo sí tengo una duda. ¿En cuánto dijo que era la frecuencia de descarga en el ritmo nodal? ¿De 50 a 60? De 40 a 50. Ok, gracias, doctor. Sí, por nada. Creo que se bloqueó ya no me permite aceptar. Creo que ya están dentro, doctor. Ok. Bueno, entonces tenemos ahora a los bloqueos auriculoventriculares. Recuerden que si en la disfunción sinusal la línea de bloqueo se localiza en el nodo sinusal, ahora el problema está en el nodo auriculoventricular. Aquí tenemos un trastorno principalmente de la conducción. Y los ejemplos que tenemos de bloqueo auriculoventricular o la clasificación de los bloqueos AB serían bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, que se va a dividir en MOVITS 1 y MOVITS 2, bloqueo de segundo grado 2x1, también hay bloqueo de segundo grado 3x1, o bloqueo avanzado, de grado avanzado. Y tenemos también el bloqueo de tercer grado. Esta clasificación nos ayuda a definir también la línea del bloqueo. Podemos inferirla en el electrocardiograma de reposo, pero realmente es una clasificación también de laboratorio de electrofisiología. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares pueden ser supragicianos, intragicianos o infragicianos. La alteración en los supragicianos los vemos en un intervalo que se llama intervalo AH, los intragicianos en un desdoblamiento del intervalo HH y los infragicianos por una alteración o alargamiento del intervalo HB. La causa es muy parecida a las causas que provocan la disfunción del nodo sinusal. Tenemos cardiopatía isquémica, tenemos enfermedad degenerativa del sistema de conducción, tenemos el bloqueo auriculoventricular congénito, el ocasionado por cirugía cardíaca, por enfermedades infiltrativas, enfermedades infecciosas, etcétera. La cardiopatía isquémica y la cardiopatía hipertensiva o valvular. También tenemos las que son causadas por aumento del tono vagal. Y vamos a poner los ejemplos de los diferentes tipos de bloqueo. Observen este electrocardiograma como en D2,
que es donde mejor se ve, tenemos un intervalo PR que mide aproximadamente 260 milisegundos. Lo normal que debe de medir el intervalo PR es de 120 a 200 milisegundos. Entonces, la característica de este bloqueo aurículo-ventricular de primer grado es que todos los impulsos se van a conducir al ventrículo con retraso, pero logran despolarizar al ventrículo. Entonces, solamente vamos a tener un intervalo PR prolongado mayor a 0.20 milisegundos o 200 milisegundos. Este es un ejemplo de bloqueo de segundo grado MOVIX 1. Observen cómo el intervalo PR se va alargando progresivamente hasta que una onda P no logra atravesar el nodo auriculoventricular y se bloquea. Entonces vamos a tener una pausa, una onda P, con una ausencia de QRS. Cuando yo mido el intervalo del complejo QRS previo a la P bloqueada y el complejo QRS posterior a la P bloqueada, esta pausa no es múltiplo de 2 ciclos RR previos. Son 4 los criterios de bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVIX 1. Entonces, alargamiento progresivo del intervalo PR, acortamiento progresivo de los intervalos RR, que en este ejemplo no se da, pausa no múltiplo de 2 ciclos RR previos, e intervalo PR pospausa, que sería más corto que el intervalo PR prepausa. Vuelvo a repetir, bloqueo de segundo grado MOVIX 1, alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P queda bloqueada y no pasa el nodo auriculoventricular. La pausa que se genera a nivel ventricular, o sea, hay ausencia de QRS, esta pausa es no múltiplo de 2 ciclos RR previos. A este tipo de bloqueo también se conoce como fenómeno de Weckenberg. Este es el ejemplo de bloqueo de segundo grado MOVIX 2 y se considera habitualmente patológico. Observen cómo todos los intervalos PR son de la misma duración. Aquí el intervalo PR puede estar de duración normal o puede estar alargado. O sea, podemos tener un PR de 0.24, que sería un bloqueo de primer grado, pero el siguiente PR sería igual 0.24 y el siguiente PR 0.24 hasta que una onda P no logra pasar a los ventrículos y se produce una pausa. Cuando yo mido del último QRS que sí se conduce al siguiente complejo QRS, esta pausa tiene que ser múltiplo de 2 ciclos RR previos. Este es un ejemplo de bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado, pero ahora sería 2 por 1. Es muy parecido al de segundo grado MOVIX 2, pero sería un MOVIX 2 continuado. ¿A qué me refiero? A que una onda P se bloquea y una onda P conduce. Una onda P se bloquea, una onda P conduce. Y la onda P que conduce, si ustedes observan, el intervalo PR es un intervalo PR fijo. Mide exactamente lo mismo todas las P's que conducen. Este sería segundo grado 2 por 1. Aquí tenemos un ejemplo. Perdón. Este es un ejemplo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado 2 por 1. Observen en la tira de abajo, en el dedo largo, cómo se ve la relación de 2 ondas P por cada complejo QRS y cómo el intervalo PR de la P que sí conduce es fijo o regular. Ahora tenemos el bloqueo de segundo grado 3 por 1. Observen cómo hay 3 ondas P por cada complejo QRS. En este caso, 2 ondas P se bloquean y una onda P conduce. Y el intervalo PR de la onda P que sí conduce es un intervalo PR fijo.
Todos estos bloqueos, a partir del bloqueo de segundo grado MOVIS 2, se consideran patológicos y habitualmente se requiere del implante de un marcapasos definitivo. Y este sería el ejemplo de un bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. ¿Qué define a este bloqueo? Bueno, como en el bloqueo sinoatrial de tercer grado, aquí también todos los impulsos que se generan en la aurícula no logran atravesar el nodo auriculoventricular. Entonces, todas las ondas P quedan bloqueadas en el nodo y tenemos un ritmo de escape. En este caso, si está enfermo el nodo, muchas veces si es el bloqueo intra o infragiciano, el ritmo de escape va a ser idioventricular. Entonces, ¿qué distingue a este bloqueo? Pues que hay disociación auriculoventricular. Observen la frecuencia de descarga auricular, cómo es mayor que la frecuencia de descarga ventricular. Y noten cómo la onda P pues cae en donde quiere. ¿Por qué? Porque las aurículas van a su ritmo y los ventrículos también van a su ritmo. Entonces, la onda P se va a presentar en cualquier parte del ciclo del electrocardiograma. Aquí tenemos otro ejemplo de bloqueo auriculoventricular. Observen cómo hay disociación auriculoventricular. ¿Sí? Observen el dedo largo. La onda P se mete incluso en el QRS o acá se ve inmediatamente después del QRS. Entonces tenemos un ritmo de escape nodal, porque el complejo QRS es angosto. Ok. Doctor, Mande usted. ¿podría explicar otra vez lo de la pausa en cuanto a MOVIS 1 y MOVIS 2, a lo que se refiere con lo que la pausa si es múltiplo o no de los Ok. RR previos, por favor? Claro. Bueno, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado se divide en MOVIS 1, MOVIS 2. 2x1, 3x1 y grado avanzado. O sea, todas esas categorías entran en el bloqueo de segundo grado. Vamos a definir al bloqueo de segundo grado MOVIS 1, que se conoce como fenómeno de Weckenbach. Este bloqueo tiene 4 criterios. Vamos a observar cómo el intervalo PR se va alargando progresivamente hasta que una onda P se bloquea. Esto es, no logra pasar a los ventrículos. Cuando yo mido del último QRS que está antes de la P bloqueada al siguiente QRS, esta pausa no es múltiplo de 2 ciclos RR previos. En este caso tendría que medir de aquí a acá. Y cuando comparo la pausa, no debe de ser múltiplo de estos 2 ciclos. Como ejemplo, si yo mido esta pausa y le doy un valor arbitrario de 2 segundos, cuando yo mido mis 2 ciclos de acá, habitualmente tienen que ser de 1800, de 1900, pero nunca múltiplo de la pausa que estoy observando, donde está la P bloqueada. Y cuando tenemos el bloqueo de segundo grado MOVIS 2, entonces aquí solamente hay 2 criterios. El intervalo PR es fijo, o sea, vamos a tener PR que conduce, onda P, PR que conduce, onda P, PR que conduce, hasta que una onda P se bloquea. Y cuando mido la pausa, esta debe de ser múltiplo de 2 ciclos RR previos. De igual forma, si le doy un valor a esta pausa de 1800 milisegundos, entonces mi ciclo RR previo, mis 2 ciclos, tienen que medir 1800 milisegundos. ¿Sí me expliqué? Sí, ya, mucho más claro. Gracias, doctor. Ok. Bueno. ¿Qué hacer entonces cuando un paciente tiene bradicardia sintomática o síntomas de bajo gasto cardíaco o bajo gasto cerebral? Tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva, tenemos que explorar al paciente y
tenemos que definir si el paciente cursa con apnea del sueño. La apnea del sueño es una causa frecuente tanto de disfunción del nodo sinusal como del nodo AB. Después de que realizo mi historia clínica y hago mi exploración física, a todos los pacientes hay que tomarles un electrocardiograma. Si la alteración del ritmo, ya sea bloqueo sinoatrial o bloqueo AB, la logro definir por el electrocardiograma, entonces podemos tener disfunción del nodo sinusal, bloqueo AB o bloqueo de rama, que sería un trastorno de la conducción. Aquí en el trastorno de la conducción vamos a tener una relación de 1 a 1, o sea, vamos a tener onda P, QRS, onda P, QRS, pero vamos a tener un complejo QRS ensanchado. Si ya tenemos el diagnóstico de lo que nos está generando la sintomatología de bajo gasto cardíaco, entonces vamos a pasar a realizarle una química sanguínea para ver si se trata de una alteración metabólica o electrolítica. Aquí en el estudio de sangre podemos incluir a la gasometría para ver si el paciente tiene acidosis metabólica que esté condicionando el bloqueo. Si esto no nos lleva al diagnóstico que nos está generando el bajo gasto, entonces vamos a realizar un ecocardiograma o una resonancia magnética, que serían los estudios para descartar cardiopatía estructural. Si no tenemos el diagnóstico todavía, entonces vamos a realizar una prueba de esfuerzo. Muchas de las patologías intrínsecas del nodo sinusal y del nodo AB van a empeorar durante la prueba de esfuerzo. Entonces, si le realizamos al paciente una prueba de esfuerzo y durante la prueba tenemos disfunción del nodo sinusal o disfunción del nodo AB, pues ahí tendríamos el diagnóstico. Pero si la prueba de esfuerzo es normal o no nos da el diagnóstico, entonces podemos realizar ya sea un monitoreo ambulatorio de 24 a 48 horas, o cuando los síntomas que tiene el paciente son muy infrecuentes, esto es que tiene lipotimias o que tiene mareos cada 30, cada 40 días, entonces está indicado colocar un dispositivo implantable que se revisa con telemetría. ¿Ok? ¿Cuál es el manejo médico de los pacientes con disfunción del nodo sinusal o con bloqueo auriculoventricular? Depende mucho de la causa, pero si el paciente llega a urgencias con síntomas de bajo gasto, podemos utilizar los siguientes fármacos. Tenemos fármacos como la atropina, dopamina, isoproterenol o epinefrina. Son fármacos que aumentan la frecuencia de descarga, que tienen efecto cronotrópico positivo. Son fármacos o aminas vasoactivas. En el caso del bloqueo de segundo o tercer grado, cuando se presenta en el contexto de un infarto agudo al miocardio, los fármacos que acabamos de citar anteriormente pueden ser peligrosos, porque si yo tengo un infarto agudo y le administro atropina o le administro epinefrina, puedo aumentar el consumo miocárdico de oxígeno y generarle más daño miocárdico. Entonces, para estos pacientes podemos realizar o administrar aminofilina, y cuando se trata de una sobredosis por algún calcio antagonista, como son el verapamilo y el diltiazem, podemos utilizar tanto el gluconato como el cloruro de calcio. Cuando se trata de bloqueo por beta bloqueadores, también tenemos la administración de glucagón o una dosis alta de infusión de insulina. Esto es para revertir el bloqueo cuando hay toxicidad por beta bloqueador. También tenemos a la intoxicación digitálica, que tenemos anticuerpos monoclonales que son específicos para la intoxicación, y podemos utilizar el estudio para ver niveles séricos de digoxina y calcular la dosis de estos anticuerpos monoclonales. En pacientes que están denervados, estos son post-trasplante cardíaco, ninguno de las terapias anteriores funcionan porque no hay una adecuada irrigación o mejor dicho, hay denervación de los nervios tanto simpáticos como parasimpáticos. En estos casos utilizamos aminofilina o teofilina con una respuesta más o menos aceptable. O también tenemos lesiones de la médula espinal en donde también se utiliza aminofilina o teofilina. Ahora, cuando la terapia farmacológica no funciona,
y el paciente continúa con inestabilidad hemodinámica, entonces podemos utilizar lo siguiente. Tenemos el marcapasos transcutáneo, que tiene una indicación clase 2B porque la descarga que tiene que dar para lograr contracción ventricular es muy alta, entonces le resulta muy molesto al paciente tener un marcapasos transcutáneo. Pero si no tenemos otra opción, pues es una alternativa viable. Si tenemos disponible un marcapasos permanente y corroboramos que la disfunción es intrínseca, esto es, que no es secundaria por intoxicación digitálica, uso de beta bloqueadores, aumento del tono vagal, hipotiroidismo severo, y corroboramos que es intrínseca la disfunción, entonces podemos colocarle al paciente un marcapasos definitivo. Pero si no tenemos el marcapasos definitivo, entonces tenemos como alternativa colocarle un marcapasos transvenoso. Los marcapasos temporales transvenosos se prefiere la vía yugular, pero las 3 vías que tenemos sería yugular, subclavia y femoral. De las 3 se prefiere la yugular. Ahora, cuando vamos a estimular de forma temporal durante varios días, podemos colocarle al paciente un electrodo permanente. Esto es de los electrodos que utilizamos para el marcapasos definitivo, que llevan un electrodo de fijación activa. Esto es un tornillo que se fija al endocardio del ventrículo derecho y externamente lo vamos a conectar a una fuente de marcapasos reutilizable. Entonces, en este caso principalmente es para los pacientes que están bloqueados y que tienen una infección como endocarditis o que se infectó el dispositivo y tenemos que darles tratamiento antibiótico durante 10 o 14 días y necesitan de la estimulación durante todos esos días. Cuando vamos a necesitar de la estimulación temporal, pero podemos estimular de 24 a 48 horas, entonces podemos colocar un marcapasos transvenoso temporal, que sería un electrodo que no es de fijación activa, y como ya les mencioné, las vías de acceso sería yugular, subclavia o femoral. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Doctor, ¿y a qué se debe a que el marcapasos sea temporal o permanente? Temporal, por ejemplo, llega un paciente con bloqueo auriculoventricular y consideramos que es un trastorno degenerativo. Voy a poner el caso particular de mi hospital. Nosotros no tenemos marcapasos permanentes disponibles. Tenemos que solicitar el marcapasos y muchas veces tarda el marcapasos 48, 72 horas cuando bien le va al paciente. Entonces, si mi paciente tiene síncope o está haciendo crisis de Stokes-Adams o hay datos de falla cardíaca, falla renal, tengo indicación de estimular de forma temporal al paciente. Entonces, le coloco un marcapasos temporal como puente en lo que consigo el marcapasos permanente. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda que tengan de los bloqueos auriculoventriculares? Ahorita vamos a hacer preguntas. Ok. Entonces, ya vimos las alteraciones que se generan en el nodo sinusal, las alteraciones en la conducción en el nodo auriculoventricular, y ahora vamos a ver los trastornos de la conducción intraventricular. Y en este apartado vamos a incluir a los bloqueos tronculares, bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, hemibloqueo fascicular anterior o anterosuperior y hemibloqueo fascicular posterior, que también se conoce como posterior inferior. Recuerden ustedes que de forma normal, lo que se activa primero en los ventrículos es el primer tercio del tabique interventricular. Entonces, un tercio lo hace a través de la rama derecha y los 2 tercios inferiores lo hace a través de la rama izquierda. De forma anatómica o fisiológica, el tabique interventricular constituye una barrera
anatómica o barrera intraceptal, en donde el impulso eléctrico que despolariza el ventrículo derecho lo hace a través de la rama derecha y el lado izquierdo lo hace a través de la rama izquierda. No es que el impulso eléctrico que se genera en el tejido ventricular derecho atraviese el tabique y pueda despolarizar el lado izquierdo. Entonces, esta barrera intraceptal genera que el impulso eléctrico para activar ambos ventrículos lo tenga que hacer a través de sus ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Tenemos aquí una imagen en donde tenemos la línea de bloqueo en presencia de bloqueo de rama derecha. Entonces tenemos un impulso que se genera en el nodo sinusal de forma normal, baja por los haces internodales, llega al nodo aurículo-ventricular, baja por el tronco de las de His y hasta ahí todo está normal. Baja por la rama izquierda de forma normal, activa el ventrículo izquierdo, pero cuando tendría que bajar por la rama derecha, ahí tenemos una línea de bloqueo. Entonces, el ventrículo derecho no se activa a través de la rama derecha. El primer vector de activación en condiciones normales es un vector que va de arriba a abajo, va de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. Se llama vector 1 o vector septal. Vean la dirección que tiene este vector porque esto nos permite identificar la morfología del complejo QRS en las precordiales de B1 a B2, B5 y B6. El segundo vector se llama vector de pared libre o de ventrículo izquierdo y es un vector que va de arriba a abajo, va de derecha a izquierda y va ligeramente hacia atrás. Y tenemos este vector que no es fisiológico, que se llama vector de salto de onda. Observen cómo el tercer vector normal de activación del corazón es el vector póstero-basal o vector 3 y activa las porciones basales de ambos ventrículos, o sea, está más o menos esta porción. Este vector de salto de onda es un vector que se genera por toda la activación del lado izquierdo hacia el lado derecho. O sea, para poder activar el ventrículo derecho, el impulso eléctrico que se genera en el lado izquierdo tiene que atravesar tejido no especializado y es un vector que se conoce como vector de salto de onda. También tenemos otro de este lado que sería el vector póstero-basal. Aquí ven nuevamente cómo está esta imagen. Observen cómo el primer vector o vector septal activa esta pequeña porción del tabique interventricular y nos da en el electrocardiograma esta pequeña onda R. El segundo vector o vector de pared libre nos da la onda S porque se aleja de B1 y el vector 3 o póstero-basal nos da también un poco de negatividad. Esta es la despolarización normal de los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa en el bloqueo de rama derecha? Pues que ese vector de salto de onda, en lugar de tener la morfología R pequeña, S profunda en B1 y B2, nos va a dar una imagen de RSR. Muchos lo conocen como imagen en orejas de conejo. Entonces, lo que vamos a tener es un empastamiento de la onda R' en las precordiales de B1 a B2. Podemos clasificar a los bloqueos de rama como bloqueos completos o incompletos. Cuando son completos, su duración es igual o mayor a 0.12 segundos y cuando son incompletos es menor a 0.12. Entonces, observen cómo hay una alteración también en la repolarización en las precordiales de B1 a B2. Hay inversión de la onda T y los cambios recíprocos que vamos a ver en B5 y B6 es un empastamiento de la onda S. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, los criterios morfológicos del complejo QRS en las precordiales es una imagen de RSR en B1 o una onda R única empastada en B1, con inversión de la onda T en B1 y B2 y presencia de empastamiento de la onda S en B5 y B6. B1 y ABL también comparten esta morfología, la misma que en B5 y B6.
El eje eléctrico en el bloqueo de rama derecha habitualmente está desviado a la derecha. Entonces, esta es una imagen electrocardiográfica en donde se ve V1, una R pequeñita, una S también pequeña y una onda R prominente. Esta onda R es el vector de salto de onda que apunta a V1, por eso la vemos de mayor magnitud y empastada, esto es ensanchada. Y aquí se ve esta morfología característica de rama derecha y observen cómo en V2 cambia un poco la morfología, pero seguimos viendo el empastamiento de la onda R en V2. Ahora, cuando lo vemos en V5 y V6, observen la onda S cómo se encuentra con una muesca, o sea, se encuentra empastada. ¿Sí la logran apreciar correctamente? Sí, doctor. Sí. Ok. Sí, sí. Y la desviación del eje eléctrico, este eje está a más 90 grados, todavía está en rangos normales, pero serían los criterios que acompañan al bloqueo de rama derecha. Y observen también la inversión de la onda T en V1 y V2. Entonces, este es un bloqueo completo de rama derecha típico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes del bloqueo de rama derecha? Pues tenemos principalmente a las patologías de cardiopatía hipertensiva, cardiopatía isquémica, algunas cardiopatías congénitas como la comunicación interauricular o interventricular, la atresia tricuspidia, la estenosis pulmonar y las neumopatías, el EPOC, el enfisema pulmonar, la hipertensión pulmonar, el cor pulmonale, son causas frecuentes de bloqueo de rama derecha. También algunas infecciones, la miocarditis o algunas infecciosas como la enfermedad de Chagas, nos dan bloqueo de rama derecha. O bien, en pacientes posoperados, ya sea de alguna cirugía valvular o de cierre de CIB, nos pueden dar estas complicaciones en el trastorno de la conducción, bloqueo de rama derecha. Doctor, y en cuanto a los pacientes que tienen hipertensión, o sea, ¿también en los controlados se puede dar este bloqueo? Generalmente es cuando ya hay daño a órgano blanco. En los pacientes hipertensos que están controlados y que no tienen cardiopatía estructural, lo que más se presenta es el hemibloqueo fascicular anterior, pero en el 30% de la población se considera como una variante normal. Entonces, cuando tenemos patologías pulmonares o cardiopatía hipertensiva o cardiopatía isquémica, ya sea crónica o aguda, puede acompañarse de bloqueo de rama derecha. Ah, ok. Muchas gracias. Ok. Entonces, ahora vamos al otro lado. Ahora se va a bloquear la rama izquierda. El impulso que viene del nodo sinusal llega al nodo auriculoventricular de forma normal, baja por el tronco de las de His, y cuando tiene que bajar por la rama izquierda, esta rama izquierda se bloquea. La rama derecha no tiene mayor problema. Entonces, aquí vamos a tener ahora el vector de salto de onda, que sería este vector 2. ¿Cómo va en sentido opuesto? Ahora va de derecha a izquierda y generalmente puede orientarse un poquito hacia arriba y hacia atrás. Vector de salto de onda. Observen cómo este vector nos va a dar la siguiente morfología. El primer vector de activación no tiene mayor alteración, entonces en el electrocardiograma vamos a tener una pequeña onda R, que es la que va a representar el primer vector de activación normal o vector septal. El segundo vector de activación, como la rama izquierda está bloqueada, entonces se despolariza el ventrículo derecho y ahora todos los impulsos eléctricos tienen que atravesar el tabique interventricular para estimular el lado izquierdo. Y es como se va a generar este vector de salto de onda. Prácticamente todos los vectores, si ustedes observan, se alejan del lado derecho y por eso vamos a tener una morfología o bien negativa, un complejo QS ensanchado con una onda S empastada, o una pequeña onda R. No sé si alcanzan a ver aquí el vector 1, casi no se ve en amarillo, pero es el que da la pequeña onda R desde V1 o V2. ¿Por qué a veces se ve QS? Pues si está muy horizontalizado, el vector también se aleja de V1 y por eso nos da el complejo QS. Entonces, ¿cuál es la característica morfológica del bloqueo de rama de izquierda?
es un complejo QS en B1 y B2 o RS con elevación ascendente del segmento ST. Este tipo de bloqueo, uno de los diagnósticos diferenciales que tendríamos que establecer es con un infarto agudo al miocardio. ¿Qué es lo que vemos en el lado izquierdo? Esto es en las precordiales de B5 y B6. Entonces vamos a ver cómo el vector de salto de onda se acerca hacia B5 y B6 y tenemos una onda R empastada. ¿Por qué? Porque todos los vectores de activación se acercan hacia el lado izquierdo y se alejan de B1. Entonces, la característica principal es una onda R empastada con pérdida de Q. Aquí tendría que haber una Q pequeñita, la cual desaparece en el bloqueo de tercer grado o el bloqueo de rama izquierda. Y tenemos también alteración en la repolarización. Tenemos una onda T negativa en B5, B6, D1 y ABL. De igual forma, lo vamos a clasificar como bloqueo completo si es igual o mayor a 0.12 o bloqueo incompleto si es menor a 0.12. Aquí tenemos otra imagen en donde vamos a ver los diferentes tipos de bloqueo. Entonces, tenemos un QRS ancho mayor a 0.12 en el bloqueo de rama derecha y vean cómo la onda R se empasta. Acá tenemos en el bloqueo de rama izquierda la R empastada o bien RS con inversión de la onda T. Y la imagen en orejas de conejo en B1 y B2 en el bloqueo de rama derecha. En Castellanos o en algún otro libro de electrocardiografía pueden encontrar al bloqueo de rama izquierda como bloqueo de primero, segundo, tercer grado y tiene que ver con el grado de empastamiento que tiene el complejo QRS. Básicamente lo que les acabo de mostrar sería un bloqueo de tercer grado. Y si observan un pequeño empastamiento de la onda R en B6 o en B5, sería grado 1, si tiene inversión de la onda T sería grado 2 y si está completamente empastado sería grado 3. Las causas de bloqueo de rama izquierda también generalmente, si tenemos un electro con rama izquierda, tenemos que buscar cardiopatía estructural. Entonces la cardiopatía isquémica y la cardiopatía hipertensiva son las dos principales causas de bloqueo de rama izquierda. También la estimulación con marcapasos nos pueden dar una imagen de bloqueo de rama izquierda porque el electrodo que estimula habitualmente se localiza en el ventrículo derecho. Entonces nos puede dar esa morfología de bloqueo de rama izquierda. O en el paciente que tiene un infarto agudo al miocardio también nos va a dar esa morfología de bloqueo de rama izquierda de novo. Tendríamos que tener un electrocardiograma previo para ver que no tenía el bloqueo. Y en el contexto de dolor agudo y elevación enzimática, sería un infarto agudo al miocardio asociado a bloqueo de rama izquierda. Este es otro ejemplo de bloqueo de rama izquierda. Observen cómo está la R empastada en D1, en ABL, en B5 y en B6, y cómo está invertida la onda T. También como de B1 a B2, tenemos esta pequeña onda R, que es una onda R pequeña, pero limpia, delgadita, y la onda S, que está completamente empastada y profunda. Y la elevación del segmento ST, observen, la línea isoeléctrica viene aquí, y tenemos una elevación del segmento ST en las precordiales de B1 a B3. En el bloqueo de rama izquierda, el eje eléctrico se va a ir hacia la izquierda, esto es a menos de 30 grados. Ok. ¿Hasta aquí tienen dudas con el bloqueo de rama derecha y el bloqueo de rama izquierda? ¿No? Yo tengo duda en cuanto a los grados. ¿Me los podría explicar otra vez, por favor, de rama izquierda? Sí. Bueno, es una clasificación que casi no utilizamos. O sea, en primer lugar, tú puedes clasificar a los bloqueos de rama como bloqueo completo o incompleto. Vas a considerar que es un bloqueo de rama completo si el QRS es igual o mayor a 0.12 o bloqueo incompleto si es menor a 0.12. Pero algunos autores lo clasifican en primero, segundo y tercer grado. Entonces, en el grado 1 solamente hay un pequeño retraso en la rama izquierda. O sea, el ventrículo izquierdo se activa, pero se activa con retraso.
Entonces, lo que vamos a ver es la ausencia de la onda Q en B5 y B6, y en B1 y en B2 vamos a tener la imagen de R pequeñita, S profunda, pero con una duración del QRS menor a 0.12. Y solamente se va a ver ligeramente empastado la onda R en B5 y B6. En el grado 2 se ve mayor empastamiento, seguimos sin ver la onda Q en B5 y B6, se pierde la onda R en B1 y B2, y tenemos inversión de la onda T. Y en el grado 3 es el que acabo de describir. Ok. Y por último tenemos a los bloqueos fasciculares. Entonces tenemos al hemibloqueo fascicular anterior, que se puede presentar, como ya lo había mencionado, en un 30-40% de la población sana. Este bloqueo lo vemos mucho mejor en las derivadas del plano frontal y se va a caracterizar por una desviación del eje eléctrico entre menos 40 y menos 90 grados. Entonces, vamos a hablar primero del hemibloqueo fascicular anterior y posteriormente el hemibloqueo fascicular posterior. La activación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo lo hacen a través del sistema específico de conducción, porque cuando se bloquea el fascículo anterior, el ventrículo izquierdo se activa por el fascículo posterior. Y si se bloquea el fascículo posterior, el ventrículo izquierdo se activa a través del fascículo anterior. Esto nos va a traducir en el electrocardiograma que el complejo QRS sea de morfología normal, o sea, prácticamente no tiene muescas o ensanchamientos. O sea, tenemos un QRS de duración normal y solamente vamos a tener una morfología característica en las derivadas del plano frontal. Entonces, ¿en qué derivadas vamos a observar los hemibloqueos? Los bloqueos de rama los vemos en las precordiales, en B1 y B2, B5 y B6. Y los bloqueos fasciculares los vamos a ver en D1 y ABL, en D2, D3 y ABF. ¿Cuál es la morfología de estos hemibloqueos? Bueno, en el hemibloqueo fascicular anterior vamos a tener que en D1 hay una pequeña Q con una onda R prominente. Entonces, en ocasiones también desaparece la Q, tenemos solamente R. Y lo que vamos a ver en las derivadas de D2, D3 y ABF es una pequeña onda R con una onda S profunda. En ocasiones también se pierde la onda S y vamos a ver solamente un complejo QS. En estos casos, frecuentemente se confunde el hemibloqueo fascicular anterior con una necrosis inferior antigua. ¿Por qué? Porque el complejo sería un complejo QS. Este es un ejemplo de un hemibloqueo fascicular anterior. Observen cómo en D1 este trazo no tiene onda Q o tiene una pequeña Q aquí que se acaba, apenas se alcanza a ver, con una onda R prominente. Y observen en ABF y en D3 cómo tenemos una pequeña onda R con S profunda. El complejo QRS es de duración normal y habitualmente no hay alteraciones en la repolarización, pero algunos autores también describen que puede haber inversión de la onda T en D3 y en ABF, en presencia de hemibloqueo fascicular anterior. Y esto también confundiría el diagnóstico con isquemia subepicárdica de la cara inferior. Pero entonces, si vemos un hemibloqueo fascicular, o sea, desviación del eje eléctrico, este eje eléctrico está en menos 45 grados, con esta morfología, y tenemos inversión de las ondas T, que en este electrocardiograma no lo vemos, la inversión la atribuiríamos al hemibloqueo fascicular anterior. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. Morfología QR o R en D1 y ABL. Morfología R pequeña, S profunda en D2, D3 y ABF, con desviación del eje eléctrico entre menos 40 y menos 90 grados, con un complejo QRS de duración normal, hemibloqueo fascicular anterior. Y normal, o sea, una variante normal en el 30% de la población sana.
Bloqueo fascicular posterior. Entonces, aquí la activación del ventrículo izquierdo corre a cuenta del fascículo anterior. Entonces, vamos a tener ahora fuerzas que se dirigen hacia la cara inferior del corazón y que nos van a dar una morfología opuesta al fascículo anterior. Recuerden que la morfología que teníamos en D1 y ABL en el fascículo anterior era QR y lo que veíamos en la cara inferior era RS. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo opuesto. R pequeñita, S profunda en D1 y ABL, QR en D2, D3 y ABF. Y el eje eléctrico se va a localizar entre más 110 a más 120 grados. Este hemibloqueo del fascículo posterior frecuentemente se asocia a daño miocárdico. Entonces, cuando veamos hemibloqueo fascicular posterior, tenemos que descartar que el paciente no tenga cardiopatía estructural. Y aquí tenemos un ejemplo. Vean cómo aquí sí invierte la onda T en D1, invierte también la T en ABL, y tenemos la morfología RS con QR en D2, D3 y ABF. Entonces tenemos una desviación del eje eléctrico en este paciente a más 100 grados. Este es otro ejemplo de mi bloqueo fascicular anterior, se ve mucho mejor. Observen la morfología del complejo QRS en ABL, cómo tiene esta onda R pequeñita, S profunda, y en la cara inferior tenemos una pequeña Q y una R prominente. Y en ABF no logro ver Q, solamente R prominente, pero la desviación de mi eje eléctrico está como a más 130 grados. Y tenemos un ligero empastamiento de la onda R en D3 y en ABF. O sea, no es común ver los empastamientos, pero cuando los vemos, también puede ser atribuido al hemibloqueo fascicular. O sea, no es la regla. Ahora, tenemos también combinaciones, tanto de bloqueo de rama derecha como de bloqueo de rama izquierda y alguno de sus fascículos. Entonces, tenemos el hemibloqueo fascicular bifascicular. Esta es la combinación más frecuente, el bloqueo de rama derecha con fascículo anterior. Observen la imagen de RSR en B1 con inversión de la onda T y cómo está la onda S empastada en B5 y en B6. Lo normal es que este electrocardiograma tuviera desviación del eje eléctrico a la derecha por la presencia del bloqueo de rama izquierda, pero en este caso el eje eléctrico está desviado a la izquierda. Está a más o menos a menos 70, menos 80 grados. Y noten cómo está la imagen de R pequeña, S profunda en D2, D3 y ABF. Entonces tendría el paciente bloqueo completo de rama derecha más hemibloqueo del fascículo anterior. Este bloqueo es menos frecuente, pero también es una combinación entre bloqueo de rama derecha y ahora lo que está bloqueado es el fascículo posterior. Vean la R empastada, que es la otra morfología que nos da el bloqueo de rama derecha. O sea, cuando no tenemos RSR, tenemos una onda R empastada en B1, en B2 y en B3. Y aquí no vemos la onda S empastada en B6, pero sí la vemos en D1 y en ABL. Estos cambios son secundarios al bloqueo de rama derecha. Y tenemos la desviación del eje eléctrico con la onda R prominente en D2, D3 y ABF y el eje a más 130 grados. Este es un bloqueo bifascicular, rama derecha más fascículo posterior. Ok. Hasta aquí serían los trastornos del ritmo y de la conducción. Cuando tenemos bradicardia sinusal, en un paciente joven, en un paciente entrenado, podemos considerarla como una bradicardia asintomática y que es mediada por aumento del tono vagal. Entonces no se considera disfunción del nodo sinusal propiamente, o sería una disfunción extrínseca. Tanto el bloqueo sinoatrial de primer grado como el bloqueo sinoatrial de segundo grado MOVITS 1, bloqueo aurículo ventricular de primer grado y bloqueo aurículo ventricular de segundo grado MOVITS 1 pueden ser variantes fisiológicas, o sea que no representan que haya una afectación intrínseca del nodo sinusal o del nodo auriculoventricular y
por alguna disfunción permanente o intrínseca. Entonces, a partir del bloqueo de segundo grado MOVIS 2 es que se considera patológico, pero incluso estos bloqueos pueden ser mediados por causas reversibles. Entonces, siempre que nos enfrentamos a un trastorno del ritmo de la conducción, tenemos que descartar causas reversibles. Ok. La pregunta al grupo sería la siguiente. Si yo tengo un electrocardiograma con una pausa que tiene 3 segundos y esa pausa, el diagnóstico que yo les haría sería, ¿a qué es secundaria la pausa? ¿A un bloqueo aurículo-ventricular o a un bloqueo sinoauricular? ¿Qué es lo que tiene el bloqueo sinoauricular para definirlo en la pausa? ¿Y qué es lo que tiene el bloqueo auriculoventricular que lo define como bloqueo AB en esa pausa? ¿Sí me explico? Así es. Entonces, si yo veo un electrocardiograma y me encuentro una pausa, lo primero que debo de buscar es si tiene onda P o no tiene onda P. Si tiene onda P, entonces es un bloqueo auriculoventricular. Y ya me paso a los criterios para definir qué grado de bloqueo es. Si es un bloqueo sinoauricular y no tiene onda P, entonces el impulso está bloqueado justo a la salida del nodo sinusal y no tiene onda P. Entonces vemos una pausa sin P y sin QRS. En el caso de bloqueo AB, vemos una P en la pausa sin QRS. ¿Ok? El tratamiento de los bloqueos auriculoventriculares por causas intrínsecas no reversibles sería el marcapasos definitivo. Entonces tenemos marcapasos unicamerales que van en una sola cámara, que ya casi no se utilizan. Los marcapasos bicamerales, que son 2 electrodos, uno que va en la aurícula derecha, en la orejuela derecha, y otro electrodo que va en el tabique interventricular del ventrículo derecho. Y tenemos también los marcapasos tricamerales que se conocen como resincronizadores. Este tipo de estimulación se reserva a los pacientes que tienen bloqueo avanzado de rama izquierda, o sea, un QRS que sea superior a 140 milisegundos, que tengan insuficiencia cardíaca, que estén en clase de 2 o 3 de la New York Heart, y que tengan una fracción de expulsión menor al 30%. Entonces, si son pacientes que tienen estas características y además tienen bloqueo de rama izquierda, tienen indicación de marcapasos tricameral o resincronización cardíaca. Sería la única indicación para colocar un marcapasos definitivo en presencia de bloqueo de rama. ¿Preguntas? ¿Nada? No, doctor, creo que no. Ok. Doctor, ¿Sí? ¿el marcapasos tiene, se podría decir que un límite de vida o un tiempo para poderlos cambiar? Sí. Dependiendo del porcentaje de estimulación, es la duración de la batería. Entonces, habitualmente un marcapasos ahorita puede durarte entre 7 a 8 años aproximadamente. Ok, gracias, doctor. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Bueno, entonces voy a necesitar que me hagan un mapa conceptual de los bloqueos sinoatriales, bloqueos auriculoventriculares con diagnóstico y manejo. Y bloqueos de rama, claro.
Necesito que me lo envíen a más tardar para mañana a las 5 de la tarde. Al correo, por favor. Esto va a tener un puntaje para su examen que les vamos a realizar el día 12 de mayo. Doctor, ¿Sí? ¿podría repetir otra vez los temas del mapa, por favor? Del bloqueo sinoatrial, primero, segundo y tercer grado, bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de rama. Gracias. Ok. Bueno, si no tienen ningún otro comentario, nos vemos mañana en la clase es a las 8:30, ¿verdad? Sí, doctor, nos vemos a esa hora. Ok. Bueno, pues gracias, doctores, que estén bien. Igualmente, muchas Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.